Estimados amigos, buenas tardes. Para mí es un honor que se me ha dado la oportunidad de presentar a este amigo, luchador y patriota, Néstor Forero, en lo que es un nuevo capítulo de la Cátedra de Economía Política. Y el título de la charla de Néstor es Hacia una moneda soberana, un título de gran actualidad. En referencia a Néstor, en primer lugar, es un contador público nacional matriculado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de La Matanza y maestrado en Auditoría Internacional en la Universidad Miguel de Cervantes en Madrid, España. Ha cursado especializaciones en tributación internacional, economía monetaria y cuentas nacionales. Entre sus publicaciones cabe destacar Deuda externa y crimen social en la Argentina, El saqueo de 1806, valor actual del despojo inglés, La matriz bicentenaria de dominación, La patria saqueada y el crimen de la deuda externa, de Martínez de Oz a los fondos buitres. Tercera edición con prólogo del Papa Francisco. Y por último, Deuda o vida, un dilema existencial de 5.000 años. Es profesor invitado en la Universidad de Milán y de Valladolid. Profesor universitario titular de las cátedras Historia Económica y el Pensamiento Nacional Latinoamericano, Sistemas Contables y Economía 1 en la Universidad Nacional del Oeste. Fue adjunto en la cátedra de nuestro conocido el doctor Julio González en la materia Estructura Económica Argentina en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Profesor invitado en materia de deuda externa en la cátedra del doctor Miguel Espeche Gil en la Universidad de Buenos Aires. Miembro del Observatorio Latinoamericano de Deuda Externa, miembro de la Red Internacional de Especialistas en Deuda Pública, asesor en la Convención Constituyente de la provincia de Entre Ríos. Es el único contador público independiente que integró el grupo de trabajo que auditó la deuda externa argentina en la denominada causa Olmos II, donde solicitó la nulidad de la deuda externa argentina. Es miembro por Argentina de la Red Internacional de Cátedras y Especialistas de Deudas Soberanas. Ha dirigido congresos nacionales de pensamiento nacional en diversas oportunidades y dado conferencias por todo el país y también fuera del país. Y tenemos el honor que integra el Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular, del que es uno de sus miembros fundadores. Estimados amigos, los dejo con Néstor Forero. Gracias. Gracias, Carlos, y gracias al Instituto y al Foro que me ha permitido poder compartir estas inquietudes con todos ustedes y con los demás compatriotas. Para mí es un honor pertenecer al Foro. Es una de esas cosas que uno ha hecho bien en la vida. Así que yo estoy muy agradecido porque el Foro ha mantenido las banderas nacionales bien altas
y ha honrado a grandes hombres, empezando por su primer presidente y fundador, el teniente coronel Filippo. Así que eh, yo estoy agradecido por esta oportunidad. El título de la charla es Hacia una moneda soberana. La intención es presentar algunos conceptos para la discusión, si es que así lo meritúa, e ir entendiendo el eje central de las cuestiones soberanas argentinas. Mucho se ha hablado y se habla de la dolarización, sí o no, pero hay que entender cuál es la función de la moneda. Y como recién nos recordaba Juan Marcos, lo primero y acción que tiene que ver con nuestra concientización o iluminar de nuestra conciencia patriótica fue el robo del tesoro de 1806. Ahí se robó la moneda. Y la moneda es una de las ecuaciones centrales de cualquier país en cualquier tiempo y lugar. ¿Eh? Hoy los sectores nacionales, populares y democráticos confluimos en la idea de la nacionalización del comercio exterior y de la banca. Pero entiendo que la devastación que hemos sufrido y sufrimos es tan grande que es necesario crear una herramienta no nueva, sino que históricamente es una herramienta de soberanía para conducir y caminar en ese tránsito hacia la liberación nacional. Y tiene que ser a través de una moneda soberana. La Argentina en su historia financiera y monetaria ha estado sujeto a los vaivenes de las crisis políticas y los condicionamientos que el colonialismo le ha hecho sufrir. Y este colonialismo económico, financiero, cultural, social, es una rémora que lleva ya algunos siglos. Son escasos los momentos en que se logró estabilizar, cambiaria, tener una estabilidad cambiaria y obtener superávits externos y fiscales conjuntos. ¿Mm? La referencia al oro metálico a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX no estuvo exento de los acontecimientos y los aconteceres del devenir de la balanza comercial, hasta que al final sucumbió. Ante un mundo que cambió singularmente, ese patrón oro sucumbió y con él sucumbió un modelo de explotación de nuestro país. La Primera Guerra Mundial dio por terminado ese ciclo y, eh, y con ese ciclo colocado por nuestro explotador y nuestro colonizador, que también arrastró con la libra esterlina y su convertibilidad en oro, también arrastró la convertibilidad en oro del peso argentino. Eh, Logró solución con el pacto Roca-Runciman, donde las entidades financieras se beneficiaron con la enorme devaluación que sufrió la moneda argentina, que al decir de uno de los grandes patriotas e historiadores de aquel momento, Julio Irazusta, pasamos de tener una moneda de papel a tener, pasamos de tener un papel moneda a tener una moneda de papel.
Bueno, pero la respuesta al pacto Roca-Runciman fue la nacionalización del comercio exterior y de la banca, ¿m? Hecha en el año 46. Es decir, 13 años después, o si uno toma desde la firma del pacto Roca-Runciman, o 11 años desde la implementación del Banco Central Mixto de la República Argentina. Es decir, que recién a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y en un contexto excepcional, donde nuestro colonizador se estaba reconstruyendo, hubo espacios suficientes para que la Argentina pudiera desarrollar su propia fuerza y lograr una revolución científica tecnológica, nunca antes alcanzada. Ese desarrollo científico tecnológico se produjo a la par de que nuestra deuda externa llegó a cero. Por primera vez en la historia y por única vez en la historia nacional, en la historia económica nacional, la deuda pública externa argentina fue cero. Y entonces permitió que las remesas que se destinaban a pagar eh, los intereses o el capital de la deuda externa fueran destinados a la inversión y al desarrollo y a la justicia social. Es decir, esto nos muestra de alguna manera la importancia del tema de la deuda externa en todo el acontecer nacional, dado que para, es un eufemismo es señalar los servicios de la deuda, porque la deuda no nos presta ningún servicio, pero pagar los intereses de la deuda o el capital nos insume cada vez mayores recursos que son destinados a la especulación colonial y dejan de lado el trabajo argentino. ¿Cómo pudo la Argentina llegar a la deuda externa cero? Y fue porque el Estado manejó soberanamente el crédito y defendió la moneda y comerció libremente con todos los países del mundo. El mundo actual es ahora distinto. Asistimos a guerras de baja intensidad, pero profundas en sus consecuencias para nuestros pueblos. Así se desarrollan las guerras, las llamadas guerras híbridas, ¿no? Pero que se dan en forma simultánea. Tenemos distintas guerras híbridas, algunas las podemos mencionar. Las guerras fiscales, por la captación de los recursos tributarios, o la evasión o la ilusión que de esos recursos a través del sistema bancario internacional y las guaridas fiscales, como mencionamos, que son sitios de baja o nula tributación y de opacidad que no permiten conocer los reales orígenes de los fondos, pero lo que convierte a los deudores tributarios en acreedores financieros, ¿sí? A través de las agencias de colocaciones de fondos, ¿eh? Como la más conocida de ellas es BlackRock, que es la tercera economía del mundo después de la economía china y la norteamericana, y que tiene acciones en 47.000 empresas. Repito, 47.000 empresas de todo el mundo tienen, eh, BlackRock tiene acciones, pero BlackRock no es el dueño, BlackRock es el administrador de esos fondos. Eh, bueno, pero tenemos también guerras por la preservación del empleo y la licuación de los derechos sociales y laborales, bajo la amenaza de la automatización y de la inteligencia artificial.
Guerras por el dominio de los recursos naturales, el petróleo, el gas, los minerales estratégicos, incluyendo el agua. Lo que va a devenir en guerras por el medio ambiente. Algo que se tiene ya, estamos en las vísperas. Las guerras comunicacionales también, ¿eh? Que por la hegemonía cultural, a través de las fake news o la gran cadena oligopólica de desinformación que están sujetas a nuestras sociedades. Y otra de las guerras, también de las definitivas o más importantes, de las guerras por las monedas. La guerra por las monedas es la causal de los sismos financieros actuales por la escandalosa descalce entre los bienes físicos producidos y su valorización financiera, en una proporción nunca antes vista, ¿eh? Y que de alguna manera nos trae a la conciencia de que si alguna vez alguien quiere canjear los bienes producidos por los instrumentos financieros o la valorización financiera, solo muy pocos podrán hacerse de los recursos. Y vamos a hablar de esta última guerra, la guerra de las monedas. Por principio, la moneda es un símbolo de soberanía. Por definición, el Estado ejerce sobre ella el dominio pleno y absoluto. Y para los argentinos actuales, estas partes por ahí pueden ser muy teóricas, pero internamente el Estado ejerce sobre ella ese dominio pleno y absoluto. Internamente refleja la situación del país y externamente exhibe el ingreso económico, el grado de confianza y la consideración que goza la nación. La moneda es la nación misma, cristalizada como una realidad universal en sus aspectos económicos, políticos, financieros y sociales. En cuanto resuelve el poder económico, el capital y el trabajo organizado y acumulado, y la administración de esos recursos convertidos en bienestar general a través de la justicia, la igualdad, la libertad, el desarrollo. De ello deviene que la economía o que la moneda dentro de la economía es un servicio público. No es solamente el Banco Central que es un servicio público, la moneda es un servicio público, conforme como, por su utilidad como unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Conforme a esta definición, corresponde al Estado ejercer la soberanía sobre el dominio de la moneda. El nacimiento de la moneda se remonta a las primeras poblaciones de la Mesopotamia, allá entre el Éufrates y el Tigris. Ya hace 4.000 años atrás, en el Código de Hammurabi, se menciona como elemento reparador por los daños producidos. Es decir, algunos daños se debían pagar a través de la moneda. El término moneda proviene del eh, el primer templo de acuñación de la misma, que era un templo dedicado a Juno Moneta, en la colina capitolina en Roma. Moneda era sinónimo de vigilar,
porque donde estaba el templo, en la colina, se vigilaba la introducción de fuerzas extrañas o extranjeras a la ciudad. Es decir, en principio, la moneda es vigilar la soberanía de determinado espacio en tiempo y lugar. En cambio, dinero proviene de denarius, y denarius es la moneda romana, denario, el cual hace mención la Biblia en el desafío que le lanza el fariseo a Jesús y que obtiene la respuesta adecuada de Jesús, dado al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El directorio de la lengua define el dinero como la moneda corriente, es decir, la exteriorización del poder de compra, al ser aceptado universal y legalmente para la cancelación de obligaciones. En nuestro primer Código Civil, obra de Vélez Sarsfield, en la nota del artículo 616, define al dinero como no fungible y no sustituible por otro. No se puede cambiar un dinero por otro. Y eso, todos los bienes y servicios existentes en la vida social y comunitaria, entendiéndose por la vida física presente y futura, el honor, el lucro, todo demás, eh, de alguna manera están representadas y se manifiestan a través del dinero. Las monedas, entonces, representan el poder de compra en las relaciones públicas y privadas. Y eso corresponde a la economía política y al derecho público. Y las relaciones controversiales que se pueden eh, producir van a definirse dentro de su jurisdicción y se manifiestan generalmente en sumas de su propia naturaleza. Es decir, en el fondo es un acto completo de soberanía. Y la moneda es su instrumento de esa soberanía. Por ello, filosófica y estratégicamente, es necesario que la moneda, su función y su valor respondan y sean definidos conforme a la voluntad popular y un ordenamiento económico justo. En este marco conceptual es que venimos a proponer en un país devastado, y fundamentalmente en lo cultural, en lo financiero, en lo político, en lo monetario, la creación de una nueva moneda basada en el poder de compra argentino, a través de los bienes y servicios producidos, exportables, reconocidos mundialmente. Así, la inserción en el mundo, ante un mundo, el desafío de un mundo interconectado, se da mediante el reconocimiento de nuestro trabajo acumulado. Y dado que cada bien exportable argentino individualmente tiene un valor superior al de la unidad del dólar, debe esperarse que una canasta de los bienes exportables, una combinación de los valores de estos bienes exportables, tengan un valor significativamente superior a la unidad del dólar. Es decir, el petróleo vale más que un dólar, el gas vale más que un dólar, el litio más que un dólar, el oro, la plata, la soja, la carne, los productos industriales, todos tienen una cotización superior a la unidad del dólar. Con lo cual, esa moneda, o esa, basada en la canasta de bienes exportables, debería tener un valor superior al valor del dólar.
y esa canasta debe tener algunos márgenes de flotación de las valuaciones para evitar bruscas oscilaciones y que afecten la estabilidad permanente. Eh, y veamos lo siguiente. Si vamos a las áreas productivas argentinas, muchas de las áreas productivas, fundamentalmente las del monocultivo, esa área productiva está basada en la cotización, la actividad económica está basada en la cotización de ese monocultivo explotable. Eh, lo que nosotros proponemos es que la canasta evite esas oscilaciones y aplique en conjunto a toda la extensión, que no sea solamente el área de la explotación del monocultivo o la monoexplotación, basado en una relación de riqueza sobre hectárea. Es decir, que se aplique el poder productivo argentino sobre cada hectárea, sobre cada metro cuadrado de nuestro país. La moneda así creada, si lográramos hacerlo, frente a la deuda externa, como tendría un valor superior al dólar, haría que la magnitud de la deuda sobre la capacidad productiva del país disminuiría en su magnitud. Y el descenso de la magnitud influiría en el costo financiero interno y externo de nuestra capacidad productiva. Obviamente que para asegurarse la injerencia del Estado sobre los bienes exportables, se hace imprescindible la participación del Estado sobre el comercio exterior y la nacionalización de los principales recursos, algo que creo que las corrientes nacionales y populares estamos de acuerdo. La canasta se complementaría con la participación de las principales monedas de las áreas de comercialización de nuestros productos exportables. ¿Por qué? Primero, para facilitar la comercialización. La historia nos muestra que eh, los mismos Estados Unidos, cuando surgieron como nación independiente, tomaron o crearon el dólar de plata con la misma peso y proporción de plata que tenía la onza castellana, de plata española. ¿Por qué? Para comercializar de igual a igual con todo, no solamente el continente americano, sino también con las Filipinas y parte de Asia, en el cual entonces nosotros para facilitar nuestro comercio tendríamos que tener una pequeña proporción de esas monedas, que además nos permitiría que ante un ataque especulativo, esas áreas de comercialización o esas naciones también tendrían que salir a defender su moneda, con lo cual defenderían la nuestra. ¿Mm? Es una cuestión de reciprocidad y además es una cuestión de integración hacia el mundo y garantizar de alguna manera la coexistencia. No la existencia, sino la coexistencia de los países. En cuanto a la fuga de capitales, la mayoría de ellas están en moneda extranjera, en dólares, y la formación de activos externos, eh, también así llamada la fuga de capitales, eh, produciría que una moneda de mayor valor vaya desplazando y convirtiera en dos cuestiones. Los bienes externos que no han sido exteriorizados fiscalmente en la Argentina, es decir, que no hubieran sido denunciados, eh, tendrían que ser sujetos a embargo.
¿Para qué? Por los impuestos que nos deben, por los tributos que nos deben. Hay jurisprudencia de hace ya más de 25 años que nos demuestra que cuando se tiene certeza sobre la fuga de capitales, se aplica la tasa máxima de ganancia al emisor del dinero, al exterior, y la tasa máxima de ganancia al receptor del dinero. Es decir, que estaríamos, si la tasa es del 30%, tendríamos una tasa de impuestos directos del 60% sobre el valor fugado. Pero a eso hay que aplicarle eh, la multa que corresponde de 2 a 4 veces los montos evadidos, es decir, que estaríamos por encima del 100% del dinero fugado, con lo cual podríamos requerirle a todos los fiscos extranjeros, conforme el convenio de colaboración tributaria, para que ejerzan la cobranza y destinar esa cobranza a la cancelación, en principio, de todas las deudas externas de nuestro país. ¿Mm? Obviamente que primero tendríamos que hacer una auditoría ciudadana sobre qué es legal y qué es ilegal. Pero, ¿quién quiere fugar de un país donde la moneda tiene un valor superior al valor especulativo que pueda tener una moneda como el dólar o el euro, y correr el riesgo de ser embargado y quitado de toda su pertenencia? Eso, de alguna manera, ayudaría a evitar esa sangría profunda, y que es lo primero que la Argentina tiene que terminar, que es la sangría de la fuga de capitales, que hoy está difundida diariamente a través de mecanismos como el contado contra liqui, que es una forma de fuga de capitales. Es moralmente, éticamente, financiera y políticamente inmoral que se utilice ese mecanismo. Pero, sin embargo, se hace. La otra cuestión que hablamos de la nacionalización del comercio y de la banca. Eh, lo primero que hay que, si vamos hacia este camino, es lo primero que tenemos que realizar. Ante un sistema financiero y bancario que es partícipe necesario de la fuga de capitales y participa del fraude, de lo que se llama los encajes fraccionados. Los encajes fraccionados son los que permiten crear dinero de la nada. Si vamos a una nacionalización, tenemos que llegar a un encaje del 100%, para que los bancos presten su propio capital y no dinero este, creado de la nada, como es el encaje bancario. Recuerdo palabras de Keynes, que señalaba que si la ciudadanía supiera cuál es el verdadero mecanismo del encaje fraccionado, a la mañana siguiente los banqueros aparecerían colgados, ¿eh? Porque es un enorme fraude el encaje fraccionado. ¿Mm? Es decir, usted deposita 100 en el banco, y el banco multiplica por 4, 5 o 10 veces el dinero que usted ha depositado, y cobra intereses por esa multiplicación. Por eso, cuando sucedió el corralito en el 2001, no existían los fondos para devolver, y el Estado terminó haciéndose cargo, eh, no solamente de pagarle a los ahorristas, sino de compensar a los bancos por más de 13.000 millones de dólares, según lo declarado por el mismo Banco Central y el Ministerio de Economía. Entonces, lo que estamos proponiendo es que los encajes bancarios
vuelvan, como en la época del peronismo, al 100%, para que el Estado tenga el control efectivo de la moneda y del crédito y poder direccionarlo en los tiempos y plazos que mejor establezca y no cargar a los sectores especulativos con la ventaja de crear moneda de la nada. Bien, los pasivos que tiene el Banco Central actualmente se reflejan fundamentalmente en las LELIQ, las letras de liquidez y los pases pasivos. Ambos son lo que se llama déficit cuasi fiscal del Banco Central. La forma de manejarlo es, primero, preservar los plazos fijos de cada uno de los ahorristas y convertirlos a la paridad de la moneda soberana. Pero hay una diferencia entre los plazos fijos y las LELIC. Las LELIC son muchos más los pasivos que tiene el central que la deuda que tiene el central con los ahorristas. Esa diferencia que crece día a día y crece de manera infernal, es en definitiva eh, la deuda acumulada o el costo financiero acumulado y es la futura inflación. Ese costo financiero está distribuido en toda la cadena productiva. Entonces, entendemos que es fundamental terminar con ese pasivo y lo que estamos planteando, si bien de manera controversial, es un desafío para llevar al valor neto presente tanto los depósitos de plazo fijo y demás deudas que el sistema bancario argentino tiene con los ahorristas y haciéndole pagar a los bancos privados dos o tres cuestiones. El costo financiero y la alimentación de la inflación que nos está llevando a la licuación de todos los activos, a la fuga de capitales y a la participación necesaria que han tenido una y otra vez en la constitución de la deuda externa y las veces que se han favorecido porque el Estado Nacional se hizo a cargo de sus deudas. Es decir, han participado una y otra vez en el fraude cometida contra el pueblo argentino y de alguna vez, si queremos desarmar esta enorme madeja de colonización, tenemos que comenzar por terminar con la especulación financiera y terminar con ese pasivo que carga todo el pueblo argentino y que paga diariamente con la inflación y con el hambre. Entendemos que la inflación, en definitiva, es el descalce entre la producción y el consumo. Es decir, la producción es el trabajo acumulado, pero tiene un componente que escapa a ese trabajo acumulado, que es el costo financiero, que es el costo ocioso de los sectores que no participan del ciclo productivo, pero sí participan de sus beneficios. Si tenemos que desarmar la inflación de la Argentina, tenemos que terminar con el costo financiero y con la especulación que participa en toda la cadena productiva. Si uno comienza con una semilla, la semilla tiene ya un costo financiero. La siembra, y la siembra tiene otro costo financiero.
La cosecha tiene un costo financiero. La acumulación en un silo tiene un costo financiero. La producción de la harina y después de la harina, la comercialización, el pan, todo tiene un costo financiero. Y ese costo financiero acumulado es el que nos distorsiona los recursos por la magnitud de las tasas de interés, inusitadas en cualquier parte del mundo, que señalan que el costo aplicado a la Argentina es salvaje. Bueno, entonces nosotros lo que estamos planteando es que los salarios también sean convertidos como los ahorros a la par, pero que las deudas no sean convertidas a la par. Entendemos que esto es una controversia, pero hay ejemplos en el mundo que nos muestran que ha sido la forma, este desagio, esta no paridad entre los salarios y las deudas, han sido la forma de reconstruir los países y sus sistemas económicos. Tal vez una de las experiencias más conocidas es la experiencia alemana después de la Segunda Guerra Mundial, donde los liberales, no cualquier grupo, sino los liberales, afectados también por la escuela austríaca, tan famosa en estos últimos tiempos, decidieron que crear el marco alemán en reemplazo de la moneda anterior. Y cambiaron, se cambió que, por ejemplo, eh, los ahorros de las empresas y las familias fueron convertidas a 6,5 Deutschmark, es decir, marcos alemanes por cada 100 de la antigua moneda. Y las deudas a 1 cada 10 de la moneda anterior. Es decir, hubo una apropiación por parte de los sectores productivos sobre los sectores especulativos. Y fue la forma, además, de bajar el endeudamiento de un país que había que reconstruir. Eso mismo, o esa misma experiencia, es la que nosotros proponemos tomar en cuenta para reconstruir el sistema económico argentino. Todas las deudas en nuestro país tienen acumulado salvajemente el costo de esa tasa de interés que nos ha distorsionado y nos ha llevado a la bancarrota una y otra vez. Se señala que eh, el dólar ha querido ser, o hay una economía bimonetaria. Lo que tenemos que hacer es prohibir que es de nulidad absoluta toda operación que se realice en dólares. Y señala, bueno, pero hay operaciones como las inmobiliarias que se realizan en dólares. Bueno, tenemos que bancarizar todas las operaciones. Es nula, de nulidad absoluta, toda operación que se realice sin bancarizar la compra-venta de un inmueble en moneda nacional. Los depósitos en moneda extranjera también deben tener un tratamiento de convertibilidad sobre la moneda soberana, teniendo en cuenta que la moneda soberana va a ser superior a esa moneda extranjera utilizada. Es decir, volvemos a aplicar lo que los alemanes aplicaron con el marco alemán en el 46 y 48. Bueno, estas son algunas de las cuestiones, ¿no?, de las cuales queríamos hablar. Em, También queremos señalar que aprendiendo de nuestros mayores, de nuestros padres fundadores como San Martín,
Belgrano, Moreno, en sus escritos económicos o en sus acciones de disposición económica, nos enseñan que el oro y la plata no pueden ser comercializados o transables fuera de nuestra eh, frontera. El oro y la plata debe quedar en la República Argentina para crear una reserva tradicional de recursos, dado que no está definido esta guerra mundial por las monedas y el oro suele ser un valor de referencia mundial. Por eso debemos acumular todo el oro posible. Entendemos que para ordenar esta dinámica es necesario proponer un acuerdo entre las fuerzas nacionales populares y democráticas. Eh, los principios esenciales eh, hacen que entendamos que no alcanza hoy con la nacionalización de la banca y del comercio exterior, sino que hace falta una moneda que corte el nudo gordiano de esta madeja de especulaciones financieras que ha distorsionado todo el sistema de precios, desde los salarios hasta los bienes que se producen. La única manera que vemos es a través de este desagio o esta compensación asimétrica entre deudas, salarios y obligaciones externas de nuestro país. Eh, tengamos, digamos, lo que buscamos es una moneda sólida, basada en el trabajo acumulado argentino que es reconocido internacionalmente. Eh, Al crear esta moneda soberana, de alguna manera se inducirá a que la matriz exportable de nuestro país vaya creciendo en valor agregado, en poder de compra. Entendemos que el poder de compra es el único elemento eh, que tenemos hoy por hoy los argentinos para reordenar nuestro sistema económico. Eh, Ese poder de compra que son hoy los productos exportables no significa que nosotros nos dediquemos exclusivamente a la exportación. Significa que utilicemos los bienes exportables, que son los que nos permiten comprar las cosas que necesitamos en nuestro país, para comenzar a reordenar el sistema industrial, científico y tecnológico de nuestro país, para crear mayor valor agregado y de esa manera ir creando riqueza. ¿Mm? Son principios, valores que están en la doctrina nacional y que cada argentino de bien nacido tiene ese sentimiento y tiene esa idea, ¿eh? En todas las manifestaciones públicas de nuestra sociedad, en tanto en cuanto su carácter patriótico, anhela y pretende tener una moneda soberana para encaminarnos hacia la liberación nacional. Esto es nada más que una propuesta o una presentación de una propuesta y bueno, quedo a la espera de sus inquietudes y sus preguntas. Muchas gracias por escuchar. Bien, gracias Néstor. Abrimos ahora la posibilidad de que desde el público
puedan hacerse preguntas para ser respondidas por nuestro disertador. Quedamos a la espera de dichas preguntas. Sí, buenas tardes. Sí, Pedro. Sí, no sé si se escucha ahí. Sí, sí, se escucha. Una pregunta para conocimiento. Se han tomado algunas medidas en la actualidad para paliar la crisis, y son medidas que han sido poco difundidas y muy favorables a algunos sectores populares, al pueblo en general. Por ejemplo, la devolución del IVA en algunos productos de la canasta familiar. Para algunos sectores, ¿no? Tengo entendido que tiene que ver con el salario. Debe haber algún tope. Yo como trabajador estatal, por ejemplo, estoy recibiendo la devolución del IVA y la recibo con mucha alegría, ¿no? Sí, Que no es poca cosa y es una vieja reivindicación, y discusión y debate y lucha, esa medida económica. El impuesto al valor agregado, esa recaudación, ¿a dónde va? ¿Quién se beneficia con esa recaudación? ¿Cómo hacerla efectiva, generalizada? ¿Y cómo se reemplazaría ese ingreso para el Estado, ¿no? ¿De dónde tendrían que salir esos fondos que suman un 21%, por ejemplo, en los alimentos? bien. Es una vieja discusión si había que aplicar el IVA a los productos alimentarios. Eh, yo celebro esa medida porque facilita eh, a todos aquellos que están regularizados en su trabajo en tener indirectamente una mejora salarial. Eh, si uno lo toma eh, fríamente y en forma no de flujo, sino este, en forma quieta, diríamos que el Estado está resignando recaudación, pero la realidad es que el Estado está recibiendo información que va a llevar a que muchos de los sectores que hoy están marginados o son marginales, casi el 45% de nuestra economía está en negro. A través de este mecanismo se va a blanquear, o esperan blanquear, parte de esa economía en negro. Obviamente que esa economía en negro fundamentalmente está en la exportación y en los bancos, pero es una forma de ir regularizando el sistema comercial argentino. Eh, con lo cual se espera que en el mediano plazo la recaudación suba por ese blanqueo de esa parte de la economía en negro y nos vaya llevando hacia una mejora sustancial del recurso. Pero entendemos que fundamentalmente la idea es mejorar los salarios. Lamentablemente, con una economía y con una gran cantidad de población que trabaja en negro, es muy difícil que ese beneficio llegue a esos sectores. A esos sectores va a haber que, de alguna manera, traerlos a la luz, ya que están en negro, y darles los beneficios. Justamente son los sectores más vulnerables y que no les alcanzan estos beneficios. ¿Eh? Ahora, la devolución del IVA produce que el trabajador, cuando lo recibe, va tomando conciencia del costo que
los impuestos del Estado tienen para su consumo. Y cuando se alegra con la devolución del IVA, va tomando conciencia de que pertenece a una comunidad desorganizada, pero que hay que organizarla conforme a algunos principios de convivencia. Esta es la primera parte. El tema es, en algún momento, la discusión tendrá que decir, ¿qué parte de los impuestos que pagamos y de las horas que trabajamos es destinada, por ejemplo, al pago de la deuda externa, al fraude de la deuda externa? ¿Cuántas horas de nuestro trabajo en forma indirecta es llevado a esos centros de poder? Eh, lo mismo con el sector bancario. ¿Cuántas horas nos lleva hacer frente hoy al consumo o de las tarjetas de crédito o los préstamos con los costos financieros que hoy tenemos? ¿Cuántas horas de nuestra vida se lleva este sistema eh, financiero mundial que aplicado salvajemente en la Argentina? Este es el primer paso que nos debería llevar a tomar conciencia, a iluminar nuestra conciencia sobre esa dependencia financiera que tenemos internacionalmente. No sé si está respondida tu pregunta, Pedro. Sí, claro, gracias, Néstor. Tengo otra Néstor, pregunta, pero por ahí, quien quiera preguntar. acá me llega una pregunta de Juan Marcos Pérez, no sé si está en línea en este momento, Sí, pero sí, 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 ¿querés que estoy, la se la lea hago yo o personalmente si querés, querés. Se la como hago, se quieras, la hago, se la hacela hago directo. personalmente? Sí, Néstor, y esto está referida al tema de la legitimidad de los bancos centrales en usar los dineros públicos, la moneda soberana de alguna manera, para situaciones de insolvencia por parte de entes privados, ¿no? Y claro, uno, bueno, esa sería la pregunta. Bueno, el grueso de nuestra deuda externa está basada en la transferencia que el Banco Central ha hecho eh, de deudas o fraude o deudas legítimas o ilegítimas o supuestas deudas cargadas al Banco Central. ¿No? Yo pienso hoy en la estatización de la deuda que comenzó Cavallo y terminó Melconian. Comenzó Cavallo en el 81, estatizando y nacionalizando la deuda privada en pesos, y que después Melconian, junto con Machinea, en el gobierno de Alfonsín, en los años 86, 87, terminaron por estatizar, lo cual nos costó 17.206 millones de dólares. Y eso es una carga que hace que baje nuestro valor, el valor de nuestro peso, porque en vez de tener activos, lo que los bancos centrales asumen son pasivos, asumen deudas que no les corresponden. Una y otra vez el Estado Nacional se ha hecho cargo de deudas que no corresponden. Y yo recuerdo desde el 76 a la fecha, por lo menos los siguientes momentos. Por ejemplo, lo primero de lo cual generalmente no se habla son los avales caídos. ¿Qué son los avales caídos? Son garantías que entregó el Banco Nacional de Desarrollo, el BANADE, y los bancos nacionales, especialmente el Banco Ciudad, como cogarante de deudas contraídas por las principales empresas del país. Empresas que al llegar el momento del vencimiento no pagaron
y el Estado Nacional se hizo cargo de esas deudas. Si uno toma el listado, donde encuentra Ford, Renault y otras empresas por el estilo, uno se da cuenta que el Estado Nacional terminó pagando esas deudas por la colaboración que esas empresas le brindaron al golpe de Estado del 24 de marzo de 76. De eso no, prácticamente no se habla. Después están las deudas que el Banco Central se hizo cargo de los bancos con la corrida bancaria del 81 y del 82 y de la estatización de la deuda que, fíjense, en el mismo informe del Banco Mundial de julio de 1984, se señala que la República Argentina estaba asumiendo deudas de privados que no correspondían porque no había ningún fundamento. Eran por los seguros de cambio. Eso fue en el 87. Después tuvimos el plan Bonex, donde el Estado y los bancos le transfirieron las deudas que tenían con los ahorristas al Estado Nacional. Y eso permitió después la convertibilidad. Y con la convertibilidad se permitió, a través de la ley de reforma del Estado, que se entregaran los principales activos que tenía la Argentina, nuestro país, en parte de pago de esa deuda fraudulenta que se creó. Es decir, la deuda fraudulenta fue creada para canjearla por los principales activos de nuestro país. Eso a partir del año 90 y 91. Después tenemos la crisis del 2001, que también asumió el Estado. Ahí tenemos el canje, megacanje, blindaje, que crecieron la deuda externa argentina de la noche a la mañana en 55.000 millones de dólares. Con la especificación asimétrica después de febrero del 2002, nos encontramos con que los mismos bancos que habían vaciado el país se beneficiaron en casi 15.000 millones de dólares que pagó la República Argentina. Mientras el Fondo Monetario Internacional le obligó al Estado Nacional a eliminar la ley de subversión económica, de la cual tanto ha hablado nuestro maestro Julio González. Ley de subversión económica votada por unanimidad por el Congreso Nacional en el año 75 y que hubiera permitido juzgar en nuestro país a los responsables del vaciamiento sufrido por nuestra República. Y así sucesivamente, hasta, si queremos, podemos ir hacia la privatización de los puertos y la privatización del río Paraná y la consecuente contrabando que se realiza. Todo esto financiado o soportado por el Banco Central. Es decir, nuestro Banco Central no ha estado sometido a la voluntad popular. Ha estado en manos de personeros que generalmente pertenecen al staff del JP Morgan. El JP Morgan es uno de los bancos que gestiona la deuda externa argentina y varios de los presidentes del Banco Central han sido gerentes del JP Morgan antes y después de su presidencia. No sé si Marcos está... Sí, perfecto, Néstor, muchas gracias.
Y otra Yo pregunta, lo que Muy bien. quería agregar, que me sí, parece oportuno, es que el doctor Julio Carlos González, hacia fines de los años de la década del 40, y más precisamente en la creación de ese organismo que fue gestado para, que en su carta reza para la dignidad de la persona humana, no se haya tenido presente lo que en esos años, los fines de los 40, según el doctor Julio Carlos González, los argentinos logramos la independencia económica a través de la nacionalización del comercio exterior y de la banca, que eso fue justamente lo que tendría que haber sido rubricado en ese en espíritu de de la Carta de Naciones Unidas, para que todas las monedas soberanas de todos los estados soberanos, especialmente de los países más vulnerables, se les sea respetada ese símbolo de soberanía y que duele, ¿no? Mucho a los argentinos hoy. Nada más. sí, Gracias. eh, fíjate que es tan estratégico que todo el mundo habla de que la nacionalización del comercio exterior y de la banca la hizo Perón. En realidad son decretos, leyes eh, que firmó Farrell antes de que Perón asumiera. La nacionalización de la banca comienza en marzo del 46. Perón asume el 4 de junio. La nacionalización del comercio exterior es de mayo del 46. Es decir, es tan estratégico que las fuerzas nacionales y populares, cuando van a asumir, tienen que tomar dominio sobre esos dos elementos que son de soberanía plena, la moneda y el crédito. No hay soberanía económica ni independencia económica si vos no manejás la moneda y el crédito. Porque con el crédito podés direccionar la producción. El crédito no es nada más que el trabajo por venir. Cuando se destina a la industrialización. Y la moneda es lo que señalamos recién, la cristalización de la realidad económica y del poder de producción y el poder de compra de un país. Sin esos dos elementos es imposible. Porque Argentina tuvo control sobre la moneda y el crédito, es que pudo cancelar la deuda externa y pudo nacionalizar la estructura económica de la Argentina. Eh, Perón señala que cuando él asume en el 46, de lo que producía la Argentina, solamente quedaba en nuestro país el 40%. El 60% se iba en deuda externa, en pagar las garantías de los ferrocarriles, en pagar el comercio exterior extranjero, los fletes, y que Argentina tenía que vivir con ese 40%. Es decir, como si cada uno de nosotros trabajara 10 horas por día y cobrara por 4. Es muy difícil la vida de esa manera. Y lo que hizo fue tomar el control y tomar el control prioritario sobre la moneda y el comercio exterior. Si no tomamos el control sobre el comercio exterior y seguimos teniendo una sangría, una, ¿cuánto dinero se escapa hoy eh, por el Paraná? ¿Cómo puede ser que Paraguay sea uno de los principales exportadores de soja del mundo si no tiene territorio para eso? Lo tiene porque los agujeros de nuestra legislación, de nuestro sistema político, permiten el contrabando y lo que se llama la ingeniería fiscal hace que la soja vaya a Paraguay y baje después por las barcazas con bandera paraguaya, pero que es producción local. O
que se termina llevando al puerto de Montevideo, que está privatizado, y que a través, es decir, que la ganancia quede en la zona franca, Uruguay, donde la tributación es nula. Entonces la ganancia no queda en la República Argentina, sino que queda en esa zona franca, en esos puertos francos. Eh, Eso habla del grado de nuestra dependencia. Y eso habla también de la urgente necesidad de financiar y llevar adelante el canal Magdalena, ¿eh? Para control del Atlántico Sur. Tenemos que reordenar nuestro país y volver a distribuir. Distribuir industrialmente y hasta poblacionalmente. Es un peligro enorme que tenemos que nuestra Patagonia esté despoblada. Necesitamos crear industrias y sistemas económicos en la Patagonia y de cara al mar y llevar la población argentina hacia esos lugares. Si no, muy pronto, posiblemente los podamos perder. El peligro es muy grande. Y no es solamente perder la Patagonia, sino perder el Atlántico Sur y la Antártida. Los instrumentos económicos son, en este caso, fundamentales. Y la moneda soberana, si tenemos una moneda que logre una buena valuación, va a permitir crédito para industrializar y relocalizar las poblaciones argentinas. Yo creo fundamentalmente que tenemos que llevar la población argentina no hacia el norte, sino más hacia el centro de nuestra república, que es la Patagonia. Muy bien, estimados amigos, ha sido una charla muy provechosa, muy rica. No hay mayores preguntas, así que ni interrogantes, así que si a usted le parece, en particular a Néstor, eh, si quiere cerrar o detallar algo al final para dar finalizado esta grabación. ¿Te parece, Néstor? Bueno, yo les agradezco a todos ustedes el tiempo que me han dedicado generosamente. Yo les repito, la intención es acercar algunas ideas para desarmar este andamiaje económico financiero colonial. ¿Mm? Y dándole prioridad al trabajo argentino. Eh, no veo nada más noble que el trabajo para ordenar y reordenar una sociedad. Un trabajo con justicia social, obviamente. Así que les agradezco y bueno, y quedo a disposición de ustedes por cualquier inquietud. La intención, Bueno, repito, es encontrar un camino para la liberación nacional. Gracias. muchísimas gracias a vos y a todos los compañeros que están en línea.